Estaba escondida detrás de la puerta de la cocina cuando escuché a Natalia hablando por teléfono. «Métela en un asilo de una vez. Ya no aguanto más vivir con esta vieja». Mi corazón se detuvo, pero permanecí inmóvil escuchando cada palabra venenosa que salía de su boca. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Ella continuó. «Diego no tiene valor para tomar la decisión, pero yo voy a hacer que entienda. Esta casa es demasiado pequeña para todos nosotros, y Rosa solo estorba nuestros planes». Fue cuando entendí que a los 65 años me había convertido en una carga en la casa que yo misma poseía. Respiré hondo y regresé a mi cuarto sin hacer ruido, sintiendo cómo el mundo se desplomaba bajo mis pies. Durante 42 años de matrimonio, mi difunto esposo Francisco siempre me decía: «Rosa, eres más fuerte de lo que imaginas, solo que prefieres ser bondadosa antes que firme». En ese momento sus palabras resonaron en mi mente como campanadas de guerra. Natalia no sabía con quién se estaba metiendo. Yo siempre supe defenderme cuando era necesario, y estaba a punto de descubrir que se había metido con la persona equivocada. En los últimos 6 meses, había notado cómo Natalia me trataba. Volteaba los ojos cuando yo hablaba, suspiraba fuerte cuando le pedía algún favor. Siempre encontraba excusas para salir cuando yo necesitaba compañía. Diego, mi hijo de 37 años, parecía cada vez más distante, claramente influenciado por su esposa para verme como un estorbo. Marcos y Lucia, mis nietos de 10 y 8 años, todavía me trataban con cariño, pero había notado que Natalia sutilmente los alejaba de mí, con comentarios como «no molesten a la abuela, está cansada» o «dejen que la abuela descanse». Esta casa era completamente mía. Francisco y yo la compramos hace 30 años con muchísimo sacrificio, trabajando ambos para pagar cada mensualidad. Cuando él falleció hace 4 años, Diego y Natalia atravesaban dificultades económicas serias. Como buena madre, les ofrecí vivir conmigo temporalmente hasta que se organizaran. Pero lo que iba a durar unos meses se convirtió en años, y poco a poco me transformé en una extraña en mi propia casa. Ellos controlaban todo: la televisión, las comidas, las visitas y hasta dónde podía colocar mis objetos personales. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno como siempre hacía, Natalia entró a la cocina con cara de pocos amigos. «Rosa, ya no hagas tanto ruido tan temprano. Trabajé hasta tarde anoche en la computadora», le respondí suavemente. «Disculpa, hija, solo estaba haciendo café para todos». Ella resopló. «Pues hazlo más tarde. Esta casa no gira alrededor de tus horarios de jubilada». Sentí algo hervir en mi interior, pero me contuve. Francisco me había enseñado que la paciencia era virtud, pero también me había dicho que todo tenía límites. Diego apareció bostezando. Saludó a Natalia con un beso y apenas me dirigió la mirada. «Buenos días, mamá», murmuró mientras revisaba su celular. Le pregunté si quería huevos revueltos, su desayuno favorito desde niño, pero me respondió distraído: «No tengo hambre». Era mentira. Lo conocía perfectamente. No tenía hambre de mi comida, pero tomó cereal que Natalia había comprado y que guardaba en su alacena especial. Marcos bajó corriendo como siempre. «Buenos días, abuelita. ¿Hiciste tostadas con mermelada?». Su sonrisa me llenó el corazón. «Claro que sí, mi amor. Las de fresa como te gustan». Natalia interrumpió bruscamente. «Marcos, el niño necesita desayuno nutritivo, no esas porquerías llenas de azúcar». Marcos me miró confundido, y yo sentí una corriente de indignación recorrer mi cuerpo. «¡Qué extraño, Natalia!», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «No te quejas cuando uso mi cocina para hacer toda la comida que ustedes comen, ni cuando pago las cuentas de esta casa con mi pensión». El silencio fue tan espeso que se podía cortar. Marcos me miró con admiración. Diego se puso rojo como tomate, y Natalia casi se ahoga con el café. En ese momento me di cuenta de algo importante.
Ellos tenían miedo cuando yo me ponía firme, porque nunca esperaban que reaccionara. Habían interpretado mi bondad como debilidad, mi paciencia como estupidez. Después de ese enfrentamiento en la cocina, me retiré a mi habitación tratando de procesar lo que acababa de suceder. Por primera vez en meses, había recuperado algo de mi autoridad, pero también había confirmado algo terrible. Realmente me veían como un obstáculo. Sentada en mi cama, comencé a recordar cómo habían llegado las cosas hasta este punto. Los cambios no ocurrieron de la noche a la mañana. Fueron sutiles, graduales, como gotas de veneno que se acumulan lentamente hasta envenenar todo el ambiente. Recordé cuando Natalia llegó por primera vez a vivir aquí, hace 3 años. Al principio era educada, incluso cariñosa. Me ayudaba con las compras, cocinábamos juntas los domingos, y parecía valorar mis consejos sobre cómo manejar la casa. Pero eso duró apenas los primeros meses. El primer cambio notable fue con mis muebles. Un día llegué de la farmacia y encontré mi mecedora favorita, donde Francisco solía leerme el periódico cada tarde, arrinconada en el pasillo. Se veía mejor ahí, me explicó Natalia señalando donde ahora estaba su sillón moderno. Además, desde esa esquina estorbaba el paso. No protesté. Pensé que tenía razón, que quizás mi mecedora sí ocupaba demasiado espacio en la sala principal. Ahora me doy cuenta de que fue el primer territorio que perdí en mi propia casa. Después vinieron mis fotografías familiares. Las había colocado cuidadosamente en la repisa de la sala. Mi boda con Francisco, los primeros pasos de Diego, navidades pasadas, momentos preciosos de nuestra historia familiar. Rosa, estas fotos hacen que la sala se vea muy recargada, me dijo Natalia una tarde mientras limpiaba. ¿Por qué no las pones en tu cuarto? Así las verás más seguido. Nuevamente cedí, pensando que tal vez tenía sentido mantener mis recuerdos más cerca. Pero cuando mis fotografías desaparecieron de la sala, fue como si mi historia se hubiera borrado del corazón de la casa. La tercera pérdida fueron mis plantas. Durante 20 años había cultivado begonias, geranios y hierbas aromáticas en macetas que decoraban las ventanas y el balcón. Eran mi orgullo, mi pequeño jardín que me conectaba con la vida. «Mamá, estas plantas atraen mosquitos», me dijo Diego un día, claramente repitiendo palabras de su esposa. Además, Natalia es alérgica al polen. Mis plantas fueron relegadas a un rincón del patio trasero, donde recibían menos luz y gradualmente comenzaron a marchitarse. Como yo. Pero los cambios físicos eran nada comparados con los cambios en el trato. Natalia desarrolló una habilidad especial para hacerme sentir invisible. Cuando yo hablaba durante las comidas, ella revisaba su teléfono. Cuando compartía alguna anécdota, suspiraba audiblemente. Cuando ofrecía ayuda con algo, me decía, «No te preocupes», con un tono que claramente significaba, «No te metas». Diego comenzó a seguir su ejemplo. Mi hijo, que antes me consultaba todo, desde qué corbata usar hasta decisiones importantes de trabajo, ahora apenas me incluía en conversaciones. Cuando yo preguntaba sobre su día, respondía con monosílabos. Cuando yo sugería algo, él intercambiaba miradas con Natalia antes de responder. Recordé una conversación que escuché hace 2 meses, cuando creían que estaba dormida. Estaban en la sala, hablando en voz baja. «Tu mamá está muy pegajosa últimamente», decía Natalia. «Siempre quiere conversar, siempre tiene opiniones sobre todo». «Es que se siente sola», respondió Diego, pero su tono no sonaba comprensivo, sonaba cansado. «Pues que busque amigas de su edad. Nosotros tenemos nuestra vida, nuestros planes. No podemos estar entreteniendo a Rosa todo el tiempo». Esa noche lloré en silencio, abrazando la almohada de Francisco. Me pregunté cuándo había dejado de ser la madre respetada para convertirme en Rosa, a quien había que entretener. Pero lo que más me dolía era ver cómo trataban de alejar a Marcos y Lucía de mí. Al principio, los niños corrían hacia mí cuando llegaban del colegio. Me contaban sus aventuras, me pedían que les ayudara con las tareas.
Gradualmente, Natalia comenzó a interceptar esos momentos. «Niños, dejen descansar a la abuela. Vengan a hacer la tarea en la mesa de la cocina. No corran tanto. Van a cansar a la abuela. Hablen más bajito. La abuela tiene dolor de cabeza». Poco a poco, mis nietos comenzaron a verme como alguien frágil, alguien a quien había que tratar con cuidado excesivo, alguien que se cansaba fácilmente. Sin embargo, ellos seguían siendo mi única fuente de alegría genuina en esa casa. Marcos todavía me buscaba por las tardes para que le leyera cuentos, y Lucía me enseñaba los dibujos que hacía en el colegio. Eran los únicos momentos en que me sentía útil, querida, necesaria. Ahora, recordando todo esto mientras permanecía sentada en mi habitación, me daba cuenta de que había sido una ingenua. Había interpretado cada cambio como algo razonable, cada pérdida como un pequeño sacrificio por la armonía familiar. Pero en realidad, había estado cediendo mi lugar, mi autoridad, mi dignidad, pedazo por pedazo. La conversación telefónica que acababa de escuchar no era el comienzo del problema. Era simplemente la confirmación de lo que llevaba meses gestándose. Un plan para deshacerse de mí completamente. Al día siguiente tomé una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Si iba a vivir en esta casa como una extraña, al menos me aseguraría de tener un espacio completamente mío, donde nadie pudiera entrar sin mi consentimiento. Salí temprano, aprovechando que Natalia llevaba a los niños al colegio y Diego se había ido a trabajar. Caminé hasta la ferretería del barrio, un lugar que conocía bien porque Francisco y yo solíamos ir juntos a comprar herramientas para arreglar pequeñas cosas de la casa. «Buenos días, señora Rosa», me saludó Manuel, el dueño. «¿En qué puedo ayudarla hoy?» «Necesito una cerradura nueva para mi habitación», le dije con firmeza. «Una que sea fácil de instalar, pero segura». Manuel me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Me mostró varias opciones y eligió una cerradura sencilla pero efectiva, con 2 llaves idénticas. «¿Necesita que alguien se la instale, señora Rosa?» «Mi hijo puede pasar esta tarde». «No, gracias, Manuel. Yo misma puedo hacerlo». Regresé a casa con mi pequeña compra escondida en el bolso de las compras, junto con algunas cosas del supermercado para disimular. Durante años había observado a Francisco hacer estos trabajos menores, y aunque nunca lo había hecho sola, estaba segura de poder lograrlo. Esperé hasta que todos salieron nuevamente. Natalia tenía cita médica, Diego trabajaba hasta tarde, y los niños estarían en clases extraescolares hasta las 6 de la tarde. Tenía varias horas para trabajar sin interrupciones. Instalar la cerradura resultó más fácil de lo que esperaba. Las instrucciones eran claras, y mis manos, aunque ya no tan firmes como antes, recordaban cómo manejar un destornillador. Cada vuelta de tornillo se sentía como un acto de rebeldía, como si estuviera recuperando algo que me pertenecía. Cuando terminé, probé la cerradura varias veces. El sonido del pestillo entrando en su lugar me llenó de una satisfacción extraña. Por primera vez en meses, tenía un lugar donde podía estar completamente a solas, donde nadie podría entrar a criticar mis cosas o a hacerme sentir como una intrusa. Guardé una llave en mi monedero y escondí la otra en un lugar secreto que solo yo conocía. Dentro de un frasco de pastillas vacío, en el fondo de mi cajón de medicamentos. Esa tarde, cuando Natalia regresó y trató de entrar a mi habitación como solía hacer para ordenar un poco, se encontró con la puerta cerrada. «¿Rosa?», gritó desde el pasillo. «¿Por qué está cerrada tu puerta?» «Estoy descansando», respondí desde adentro, sintiendo una mezcla de nervios y triunfo. «Pero necesito pasar a revisar la ventana. Creo que está entrando humedad». «La ventana está perfectamente bien. Gracias por preocuparte». Hubo silencio del otro lado. Podía imaginar su cara de sorpresa e indignación. Nunca antes me había negado a algo que ella considerara necesario. Diego llegó 1 hora después, y pronto escuché voces en el pasillo. Natalia le estaba contando sobre el comportamiento extraño de Rosa y la cerradura nueva que apareció de la nada.
Decidí salir y enfrentar la situación directamente. «Buenas noches», saludé con naturalidad. «Mamá», comenzó Diego con tono conciliador. «Natalia me dice que pusiste cerradura en tu cuarto. ¿Hay algún problema?» «Ningún problema, hijo. Solo decidí que a mi edad merezco un poco de privacidad». Natalia no pudo contenerse. «Pero, Rosa, esta es una casa familiar. No necesitamos secretos ni puertas cerradas entre nosotros». La miré directamente a los ojos. «Tienes razón, Natalia. Una casa familiar debe basarse en respeto mutuo. Y el respeto incluye la privacidad de cada miembro de la familia». Esa noche, mientras ellos cenaban en un silencio tenso, yo permanecí en mi habitación con la puerta cerrada. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de mi propio espacio. Pero mi pequeña victoria me dio valor para algo más importante: comenzar a investigar realmente qué estaban planeando. Durante los siguientes días, desarrollé una rutina de observación silenciosa. Cuando salían, yo exploraba discretamente las habitaciones comunes, buscando evidencia de sus conversaciones telefónicas y planes secretos. Fue en el escritorio de Diego donde encontré la primera prueba concreta. Entre facturas y papeles de trabajo, descubrí 3 folletos de residencias para adultos mayores. No estaban ahí por casualidad. Los folletos habían sido leídos cuidadosamente. Tenían anotaciones en los márgenes con la letra de Natalia. Precios accesibles. Ubicación conveniente. Acepta casos urgentes. Casos urgentes. Así me habían catalogado. Revisé cada folleto con creciente indignación. Residencia San José. Cuidado integral para adultos mayores con dificultades de independencia. Hogar Los Álamos. Especialistas en transición familiar, cuando el cuidado en casa ya no es posible. Casa de descanso. El Pinar. Soluciones habitacionales para familias que requieren cambios inmediatos. Todas las opciones tenían algo en común. Presentaban el ingreso a un asilo como una solución inevitable para familias en crisis o cuando la convivencia se vuelve complicada. En uno de los folletos encontré una tarjeta de presentación engrapada. Licenciada Patricia Herrera, trabajadora social especializada en gerontología. Asesoramos a familias en procesos de ubicación residencial para adultos mayores. El teléfono de la licenciada estaba subrayado con tinta roja. Fotografié mentalmente toda la información importante y volví a colocar los folletos exactamente donde los había encontrado. Pero ahora tenía evidencia concreta de que su plan estaba más avanzado de lo que imaginaba. No era solo una conversación casual por teléfono. Habían investigado opciones, habían contactado profesionales, habían preparado argumentos técnicos para justificar su decisión. Esa noche, encerrada en mi habitación con cerradura nueva, comencé a planificar mi propia estrategia. Si ellos podían hacer planes secretos, yo también. Tomé papel y lápiz y escribí todo lo que sabía: fechas, conversaciones recordadas, evidencia encontrada, comportamientos observados. Si esto llegaba a convertirse en una guerra, yo tendría mis propias armas. Francisco tenía razón. Yo era más fuerte de lo que imaginaba. Solo necesitaba recordar cómo usar esa fuerza. 3 días después de descubrir los folletos, decidí hablar con Elena, mi vecina del apartamento de al lado. Éramos amigas desde hacía 15 años, desde que Francisco y yo nos mudamos a este edificio. Elena siempre había sido observadora y directa, cualidades que ahora necesitaba desesperadamente. La encontré regando sus plantas en el balcón, como hacía cada mañana a las 9 en punto. «Buenos días, Elena», la saludé desde mi propio balcón. «Rosa, qué bueno verte. Últimamente casi no sales de casa. ¿Todo bien?». Su pregunta me dio la apertura perfecta. «Elena, ¿puedo pasar un momento? Necesito platicar contigo sobre algo importante». 5 minutos después estaba sentada en su cocina, tomando té de manzanilla mientras buscaba las palabras correctas para comenzar. «Elena, quiero preguntarte algo delicado. ¿Has visto a Natalia comportarse de manera extraña últimamente? ¿Visitando lugares poco usuales?
Elena dejó su taza en la mesa y me miró con expresión seria. Rosa, me alegra que me preguntes. He estado queriendo hablar contigo sobre esto, pero no sabía cómo abordar el tema sin parecer entrometida. Mi corazón se aceleró. ¿Qué has visto? Hace 15 días vi a Natalia saliendo del hogar Los Álamos, esa residencia geriátrica que está en la avenida principal. La reconocí porque llevaba esa blusa amarilla que usa seguido. Al principio pensé que visitaba a algún familiar, pero luego recordé que ella y Diego no tienen parientes mayores en la ciudad. Elena continuó. 3 días después la volví a ver, esta vez saliendo de la residencia San José. Iba con una mujer mayor, elegante, que parecía estar explicándole algo importante. Llevaban papeles en las manos. Sentí cómo se me helaba la sangre. Los nombres que mencionaba Elena coincidían exactamente con los folletos que había encontrado en el escritorio. ¿Estás completamente segura de que era Natalia? Rosa. Llevo años viéndola entrar y salir de este edificio. La conozco perfectamente. Además, iba con la misma cartera negra que siempre carga. Elena se levantó y trajo una libreta pequeña, donde anotaba sus actividades diarias. Aquí tengo las fechas exactas. Jueves 13 de noviembre, 9:30 de la mañana, saliendo del hogar Los Álamos. Domingo 16 de noviembre, 2 de la tarde, con la mujer elegante, en San José. Las fechas coincidían con días que recordaba vívidamente. El jueves 13, Natalia había dicho que iba al centro comercial a comprar zapatos nuevos. El domingo 16, supuestamente almorzó con una amiga del trabajo. Elena, esto que me cuentas es muy grave. ¿Has escuchado algo más? Mi vecina vaciló un momento, como si estuviera decidiendo qué tanto contarme. Rosa, hay algo más. Ayer por la tarde, cuando regresaba del mercado, escuché voces altas en tu apartamento. No quería ser chismosa, pero las paredes son delgadas y la conversación se escuchaba hasta el pasillo. ¿Qué escuchaste exactamente? Natalia estaba hablando con alguien por teléfono. Decía cosas como: ya tenemos toda la información necesaria y el proceso puede ser muy rápido si ella coopera. Después mencionó algo sobre convencer a los nietos de que es lo mejor para la abuela. El estómago se me revolvió. No solo estaban planeando internarme, sino que querían usar a Marcos y Lucía como herramientas de manipulación emocional. Elena puso su mano sobre la mía. Rosa, sé que esto debe ser muy doloroso de escuchar, pero creo que tienes derecho a saber lo que está pasando. Le agradecí su honestidad y regresé a mi apartamento con la mente llena de confirmaciones terribles. Todo encajaba. Las visitas secretas a asilos, las conversaciones telefónicas, los folletos escondidos y ahora la estrategia de involucrar a mis nietos. Esa tarde, mientras Natalia preparaba la cena y Diego veía televisión, decidí observar más atentamente sus interacciones con Marcos y Lucía. Cuando los niños llegaron del colegio, corrieron hacia mí como siempre para contarme sobre su día, pero noté algo diferente en la reacción de Natalia. «Niños, no agobien tanto a la abuela», les dijo con una sonrisa forzada. «Recuerden que las personas mayores se cansan más fácilmente». Marcos la miró confundido. «Pero la abuela no parece cansada, mamá». Natalia insistió. «A veces las abuelitas no quieren preocupar a sus nietos. Entonces fingen que están bien cuando en realidad necesitan descansar más». Lucía, con sus 8 años de inocencia, preguntó: «¿La abuelita está enferma?» «No está enferma, mi amor», respondió Natalia con un tono meloso que me erizó la piel. «Pero a medida que las personas crecen, necesitan cuidados especiales que las familias no siempre pueden dar en casa». Diego, desde el sofá, añadió: «Por eso existen lugares especiales donde las abuelitas pueden estar más cómodas y recibir la atención que necesitan». Me quedé paralizada. Estaban preparando a mis propios nietos para aceptar mi partida, presentándola como algo necesario y beneficioso para mí. Marcos, siempre el más perspicaz, preguntó directamente: «¿La abuela se va a ir de la casa?». Hubo un silencio incómodo antes de que Natalia respondiera:
Los adultos a veces tomamos decisiones difíciles pensando en lo que es mejor para toda la familia. No pude quedarme callada más tiempo. Marcos, Lucía, vengan acá conmigo. Los niños se acercaron y los abracé fuertemente. Sus padres y yo estamos analizando algunas cosas importantes sobre nuestra vida familiar. Pero quiero que sepan que los amo mucho y cualquier decisión que se tome siempre será pensando en lo mejor para todos nosotros. Natalia me lanzó una mirada de advertencia, pero yo continué. Lo más importante es que ustedes entiendan que las familias verdaderas siempre encuentran maneras de cuidarse unos a otros, sin importar las dificultades. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, permanecí en mi habitación con la puerta cerrada, procesando toda la información recopilada. Elena había confirmado mis peores temores y yo había presenciado cómo manipulaban psicológicamente a mis nietos. Ya no era solo una sospecha o un miedo infundado. Era una conspiración real, planificada, ejecutándose paso a paso. Pero ahora yo también tenía información, fechas, testimonios y una determinación creciente de no permitir que me arrebataran mi dignidad sin luchar. Era hora de desarrollar mi propia estrategia de defensa. El domingo siguiente, Natalia anunció durante el desayuno que sus padres vendrían a almorzar. Manuel y Carmen vivían en otra zona de la ciudad y sus visitas solían ser mensuales. Así que esta invitación repentina me resultó sospechosa. ¿Hay alguna ocasión especial?, pregunté mientras untaba mermelada en mi tostada. No, Rosa, respondió Natalia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo querían pasar tiempo con los nietos. Hace mucho que no los ven. Era mentira. Los habían visitado hacía apenas 2 semanas en su casa, cuando supuestamente Diego y Natalia fueron a ver apartamentos. Los detalles comenzaban a encajar de manera inquietante. Durante la mañana observé cómo Natalia preparaba el almuerzo con una dedicación inusual. Cocinó paella, el plato favorito de su madre, algo que solo hacía en ocasiones muy especiales. También limpió la casa con una meticulosidad que me pareció excesiva para una visita familiar rutinaria. Manuel y Carmen llegaron puntualmente a las 2 de la tarde. Los saludé cordialmente, como siempre había hecho durante los años que llevaba conociéndolos. Eran personas educadas, de trato agradable, aunque algo formal en sus relaciones familiares. «Rosa, qué gusto verte», me saludó Carmen con un abrazo que me pareció más efusivo de lo normal. «Te ves muy bien, muy saludable». Manuel, un hombre de 62 años que trabajaba como contador jubilado, me dio la mano con firmeza. «Rosa, siempre es un placer visitarte en tu hermosa casa». Sus comentarios sobre mi aspecto y mi casa me resultaron extraños. Normalmente nuestras conversaciones eran más naturales, menos forzadas. Durante el almuerzo la conversación siguió por cauces normales. Trabajo de Diego, estudios de los niños, actividades del barrio. Pero después del postre, cuando Marcos y Lucía se fueron a ver televisión, el tono cambió sutilmente. «Rosa», comenzó Carmen mientras tomaba café. «Manuel y yo estábamos conversando el otro día sobre los cambios que trae la edad. Es inevitable que todos enfrentemos nuevos desafíos a medida que cumplimos años». «Así es», coincidió Manuel, ajustándose los anteojos. «En mi oficina, antes de jubilarme, veía muchos casos de personas que necesitaban adaptar sus vidas a nuevas circunstancias». No entendía hacia dónde se dirigía la conversación, pero algo en sus tonos medidos me puso en alerta. Carmen continuó. «Por ejemplo, una amiga mía, Esperanza, que tiene 70 años, tomó una decisión muy inteligente el año pasado. Se mudó a una residencia especializada y está encantada con su nueva vida». «¿Residencia?», pregunté fingiendo curiosidad inocente. «Sí, querida», respondió Carmen con entusiasmo ensayado. «Ya no son como los asilos de antes. Ahora son lugares modernos, con actividades, cuidado médico, compañía de personas de la misma edad. Esperanza dice que nunca se había sentido tan cómoda y atendida».
Manuel asintió. El problema de vivir con familia más joven es que los ritmos de vida son diferentes. Los adultos mayores necesitan tranquilidad, rutinas estables, atención especializada que los familiares, por más amor que tengan, no siempre pueden proporcionar adecuadamente. Natalia y Diego intercambiaron miradas que confirmaron mis sospechas. Esta conversación estaba planeada. Además, añadió Carmen, es muy liberador para las familias jóvenes poder enfocarse en sus proyectos sin la preocupación constante de si están brindando el cuidado apropiado a sus mayores. Diego intervino por primera vez. Los papás de Natalia tienen razón, mamá. No es que no te queramos aquí, pero a veces nos preocupamos de no estar haciendo suficiente por ti. ¿Suficiente en qué sentido?, pregunté directamente. Natalia tomó la palabra. Rosa, tú mereces atención profesional, actividades adecuadas para tu edad, cuidado médico permanente. Nosotros trabajamos todo el día. Los niños tienen sus obligaciones escolares. A veces siento que te descuidamos sin querer. La manipulación era tan evidente que me costó contener la indignación. Habían construido un argumento aparentemente altruista para justificar su plan egoísta. Manuel sacó entonces una carpeta que había traído. Rosa, sin compromiso alguno, trajimos información sobre algunas residencias de excelente reputación, solo para que conozcas las opciones disponibles. La carpeta contenía exactamente los mismos folletos que había encontrado en el escritorio de Diego, más algunos adicionales con fotografías a color de adultos mayores, sonrientes en jardines perfectos y comedores elegantes. Esta, por ejemplo, dijo Carmen señalando un folleto, tiene programa de ejercicios, biblioteca, sala de juegos, incluso clases de manualidades. ¿No te parece maravilloso? Revisé los folletos con aparente interés, mientras internamente me hervía la sangre. Cada página mostraba la misma propaganda. Adultos mayores felices, familias aliviadas, personal sonriente, instalaciones impecables. ¿Son costosas estas residencias?, pregunté, probando sus reacciones. Algunas tienen convenios con seguros médicos, respondió Manuel rápidamente. Y otras ofrecen planes de pago muy accesibles. No sería una carga económica significativa. Natalia añadió. Además, Rosa, con la venta de tu casa podrías costear cómodamente cualquiera de estas opciones y aún tener dinero sobrante para otros gastos. Ahí estaba. La mención a la venta de mi casa había surgido finalmente. No solo querían internarme, sino que habían calculado cómo financiar el plan con mi propio patrimonio. Es una decisión muy importante, dije manteniendo la calma. Necesitaría tiempo para considerarlo cuidadosamente. Por supuesto, concordó Carmen. Pero quizás podrías visitar algunas de estas residencias, sin compromiso, solo para conocer las instalaciones y conversar con el personal. Diego se inclinó hacia adelante. Mamá, podríamos acompañarte el próximo fin de semana, hacer un recorrido tranquilo, ver qué te parece. Había llegado el momento de responder. 4 adultos me rodeaban con sonrisas falsas, esperando que aceptara dócilmente su plan perfectamente coordinado. Agradezco mucho su preocupación por mi bienestar, dije levantándome de la mesa. Definitivamente voy a considerar todas estas opciones. De hecho, creo que también yo debería hacer algunas investigaciones por mi cuenta. Les devolví los folletos con una sonrisa que esperaba fuera igual de falsa que las suyas. Mientras ustedes investigan residencias para mí, yo investigaré algunas opciones interesantes para mí misma. El silencio que siguió fue elocuente. Habían esperado su misión y habían encontrado resistencia. Manuel y Carmen se despidieron 1 hora después, con abrazos incómodos y promesas de mantenerse en contacto sobre el tema. Esa noche, encerrada en mi habitación, supe que la campaña había comenzado oficialmente. Pero ellos no eran los únicos que podían hacer planes secretos. La mañana siguiente a la visita de Manuel y Carmen, desperté con una claridad mental que no había experimentado en meses. Si ellos podían organizar una campaña para convencerme,
Yo también podía preparar mi propia defensa, pero necesitaba actuar con absoluta discreción. Mi primera parada fue el bufete de abogados donde Francisco y yo habíamos tramitado la compra de la casa 30 años atrás. El licenciado Martínez ya no trabajaba allí, pero su hijo había heredado el negocio y conocía perfectamente nuestro historial legal. «Señora Rosa», me saludó el joven licenciado Martínez cuando entré a su oficina. «¿En qué puedo ayudarla hoy? Necesito revisar toda la documentación de mi propiedad», le expliqué. «Quiero asegurarme de que todo está en orden y entender completamente mis derechos como propietaria». Durante 2 horas revisamos cada papel. Escrituras, pagos de impuestos, certificados de propiedad. Todo estaba perfectamente registrado a mi nombre. Francisco había sido meticuloso con la documentación legal. «Señora Rosa, usted es la única propietaria legal de la vivienda», confirmó el abogado. «Tiene derecho absoluto a tomar cualquier decisión sobre la propiedad, incluyendo venta, alquiler o modificación de las condiciones de habitación. ¿Y si mi familia viviera conmigo? ¿Tendrían algún derecho legal sobre la casa? Solo si existiera algún contrato de comodato o si hubieran contribuido financieramente a la compra original, lo cual no es el caso según estos documentos. Los residentes familiares no adquieren derechos de propiedad por el simple hecho de habitar la vivienda». Esa información me tranquilizó enormemente. Legalmente yo tenía control total sobre mi patrimonio. «Licenciado, quiero que prepare una documentación completa que certifique mi capacidad mental y mi derecho de propiedad. También necesito asesoría sobre cómo proteger mis bienes en caso de que alguien trate de cuestionar mi competencia para tomar decisiones». El abogado tomó notas cuidadosamente. «¿Anticipa algún conflicto familiar, señora Rosa? Digamos que quiero estar preparada para cualquier eventualidad». Salí del bufete con una carpeta llena de documentos certificados y una cita programada para la semana siguiente para firmar algunos papeles adicionales de protección patrimonial. Mi siguiente paso requería más delicadeza. Patricia, mi sobrina de 42 años, trabajaba como agente inmobiliaria en una de las empresas más respetadas de la ciudad. Era hija de mi hermana menor, que había fallecido 5 años atrás, y manteníamos una relación cordial aunque no muy cercana. La llamé desde un teléfono público, cerca del Parque Central, para evitar que la conversación fuera escuchada en casa. «Tía Rosa, qué sorpresa escuchar de ti», me saludó Patricia con genuina alegría. «¿Cómo estás? ¿Cómo va todo con Diego y la familia?» «Muy bien, Patricia. Te llamo porque necesito un favor profesional, pero es algo confidencial». «Claro, tía. Dime en qué puedo ayudarte. Quiero que evalúes mi casa para una posible venta. Pero es solo una evaluación preliminar, sin que nadie más se entere aún». Hubo una pausa sorprendida. «¿Estás pensando en vender la casa? ¿Diego y su familia saben?» «Patricia, prefiero no discutir los detalles por teléfono. ¿Podrías venir mañana por la tarde cuando no haya nadie en casa? Digamos a las 3. «Por supuesto, tía. Estaré ahí puntualmente». Colgué sintiéndome como una conspiradora, pero también emocionada por estar tomando control de mi situación. Al día siguiente, Patricia llegó con su portafolio profesional y una cinta métrica. Recorrió cada habitación, tomando notas y fotografías. «Tía Rosa, esta casa está en excelente estado», me comentó mientras revisaba las instalaciones. «La ubicación es privilegiada. El vecindario se ha valorizado mucho en los últimos años. ¿Cuánto crees que podría valer actualmente?» Patricia consultó algunas tablas en su tablet. «Basándome en ventas recientes de propiedades similares en esta zona, yo calcularía entre 310.000 y 330.000 euros». La cifra me impresionó. Cuando Francisco y yo compramos la casa, pagamos 60.000 euros. La inversión había crecido significativamente. ¿Qué tan rápido se podría vender una propiedad como esta? En el mercado actual, con la demanda que tiene esta zona, probablemente entre 6 y 8 semanas. Si tuviéramos urgencia, podríamos acelerar el proceso a 1 mes.
aunque quizás por un precio ligeramente menor. Patricia cerró su portafolio y me miró con curiosidad maternal. Tía Rosa, ¿puedo preguntarte qué te motiva a considerar la venta? ¿Es por tema económico? ¿Quieres mudarte a algo más pequeño? Era el momento de compartir parte de la verdad. Patricia, creo que ha llegado el momento de que tenga mi propio espacio, más apropiado para esta etapa de mi vida. Vivir con familia joven tiene sus complicaciones. Ella asintió comprensivamente. Entiendo perfectamente. Después de los 65, muchas personas prefieren la independencia. ¿Has visto apartamentos que te interesen? Aún no, pero me gustaría que me ayudaras con eso también. Algo cómodo, seguro, quizás con vista agradable. Patricia sacó otra carpeta. Tengo varias opciones excelentes para adultos mayores independientes. Apartamentos de 2 dormitorios, con ascensor, cerca de servicios médicos y transporte público. Revisamos 5 opciones diferentes. Todos los apartamentos estaban bien ubicados y parecían perfectos para comenzar una nueva etapa de vida. Este me gusta especialmente, dije señalando un apartamento en un edificio moderno, con vista al parque municipal. ¿Cuál sería el precio? 140.000 euros, completamente amueblado. Tiene 2 dormitorios, 2 baños, cocina integral y una terraza preciosa. Los números funcionaban perfectamente. Vendiendo mi casa y comprando el apartamento, me quedarían aproximadamente 170.000 euros para gastos futuros y total independencia económica. Patricia, quiero que hagas todos los trámites preparatorios, pero sin comprometerse oficialmente todavía. Necesito planificar cuidadosamente el momento de anunciar estas decisiones. Por supuesto, tía. Mantendré absoluta confidencialidad hasta que me digas que proceda. Cuando Patricia se fue, me quedé sentada en mi sala, observando cada rincón de la casa donde había vivido 30 años. Sentí nostalgia, pero también una emoción extraña. La perspectiva de recuperar mi autonomía completa. Durante las siguientes semanas, continué reuniendo información, organizando documentos y preparando cada detalle de mi plan. Mientras Natalia y Diego creían que estaba considerando sus opciones de residencias geriátricas, yo estaba construyendo mi propia estrategia de escape. La diferencia era que mi plan me daría libertad, dignidad e independencia. El de ellos solo me quitaría todo lo que me importaba. La guerra silenciosa había comenzado y yo tenía ventaja. Ellos no sabían que yo sabía. 2 semanas después de la visita de Manuel y Carmen, Natalia decidió que era momento de acelerar su plan. Durante la cena del viernes, cuando todos estábamos reunidos en la mesa, hizo su anuncio estratégico. Rosa, comenzó con una sonrisa artificial mientras servía postre. Diego y yo hemos estado pensando en tu bienestar. Creemos que sería buena idea visitar algunas de esas residencias de las que hablaron mis papás. Diego asintió como si la idea hubiera sido suya también. Solo para conocer las instalaciones, mamá. Sin presión ni compromisos. Así podrás ver por ti misma lo modernas y cómodas que son ahora. Marcos levantó la vista de su helado. ¿La abuela se va a ir a vivir a otro lugar? Es posible, mi amor, respondió Natalia con dulzura calculada. A veces las abuelitas necesitan cuidados especiales que tienen estos lugares bonitos. Lucía, preocupada, preguntó: ¿pero por qué no puede quedarse aquí con nosotros? La pregunta de mi nieta creó un momento incómodo. Natalia y Diego intercambiaron miradas, buscando la respuesta políticamente correcta. Porque las casas como esta no están equipadas para adultos mayores, explicó Diego finalmente. Las residencias tienen médicos, enfermeras, actividades especiales para personas de la edad de la abuela. Era fascinante observar cómo habían perfeccionado su narrativa. Cada argumento sonaba razonable superficialmente, pero estaba diseñado para hacer que mi partida pareciera inevitable y beneficiosa. He reservado citas para mañana por la tarde en 2 lugares diferentes, continuó Natalia. El Hogar Los Álamos y la Residencia San José. Ambos tienen excelente reputación.
Los nombres me resultaron familiares inmediatamente. Eran exactamente los lugares que Elena había visto visitar a Natalia semanas atrás. Todo estaba conectándose según su cronograma predeterminado. ¿Mañana sábado?, pregunté con aparente inocencia. Sí, en la tarde. Así no interferimos con tus rutinas matutinas, respondió Diego como si estuviera haciendo una concesión generosa. Los niños siguieron comiendo en silencio, procesando la conversación adulta que estaba redefiniendo el futuro de nuestra familia. Pude ver confusión en sus rostros, pero también la resignación que viene cuando los adultos toman decisiones que los pequeños no pueden influenciar. Terminé mi postre lentamente, saboreando no solo el sabor, sino también el momento. Era mi turno de jugar la carta que había estado preparando durante semanas. Me parece una excelente idea, dije finalmente, provocando sonrisas aliviadas en Natalia y Diego. Pero continúe. Coincidentemente, yo también tengo algunas citas programadas para este fin de semana. ¿Citas?, preguntó Natalia con curiosidad genuina. Sí. Patricia, mi sobrina la agente inmobiliaria, me ha conseguido visitas a varios apartamentos que podrían ser perfectos para esta nueva etapa de mi vida. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los niños dejaron de masticar. Diego fue el primero en reaccionar. ¿Apartamentos? ¿Para qué necesitas ver apartamentos? Bueno, hijo, respondí con la misma tranquilidad con que ellos habían anunciado las residencias. Si ustedes creen que necesito un cambio de vivienda, estoy completamente de acuerdo. Pero prefiero elegir personalmente dónde voy a vivir mis últimos años. Natalia se había puesto visiblemente pálida. Pero Rosa, las residencias que queremos mostrarte ofrecen cuidado profesional, seguridad médica, compañía apropiada para tu edad. ¿Y los apartamentos que voy a ver?, la interrumpí suavemente. Me ofrecen independencia total, privacidad absoluta y la libertad de decidir mi propia rutina diaria. La tensión en la mesa era tan espesa que podía cortarse con cuchillo. Marcos y Lucía nos miraban alternativamente, tratando de entender la batalla verbal que se desarrollaba frente a sus ojos. Diego intentó recuperar el control. Mamá, vivir sola a tu edad puede ser peligroso. ¿Qué pasaría si tuvieras una emergencia médica? Los apartamentos que estoy considerando están en edificios con portería las 24 horas, sistemas de emergencia y cerca de hospitales. Además, tendré total libertad para recibir visitas cuando yo quiera, cocinar lo que me guste y decorar mi espacio según mis gustos. Natalia intentó otro enfoque. Pero no te sentirías sola. En las residencias hay actividades grupales, personas de tu generación. En mi apartamento podré invitar a Elena, a Patricia, a mis amigas del barrio. Podré crear mi propio círculo social sin estar limitada por horarios institucionales. Cada argumento que ellos presentaban, yo lo contrarrestaba con una alternativa que me daba más autonomía en lugar de menos. ¿Y los costos?, preguntó Diego, probablemente calculando cómo mi independencia económica afectaría sus planes. Oh, eso está completamente resuelto, respondí con una sonrisa. Patricia me confirmó que vendiendo esta casa puedo comprar un apartamento hermoso y aún tener dinero suficiente para vivir cómodamente sin depender de nadie. Las palabras «vendiendo esta casa» cayeron como bombas en la conversación. Natalia dejó caer su cuchara y Diego se quedó con la boca abierta. ¿Vender la casa?, balbuceó Natalia. Por supuesto. Si voy a mudarme no necesito una casa tan grande. Un apartamento de 2 habitaciones será perfecto para mí. Uno de los que vi tiene una terraza preciosa con vista al parque. Marcos preguntó con voz pequeña. ¿Y nosotros dónde vamos a vivir? Era la pregunta que Natalia y Diego habían evitado considerar en sus planes. Habían asumido que podrían deshacerse de mí, manteniendo la comodidad de vivir gratis en mi propiedad. Esa es una excelente pregunta, Marcos, respondí mirando directamente a sus padres. Estoy segura de que papá y mamá ya han pensado en eso, ¿verdad? El silencio se extendió por varios minutos.
Natalia y Diego se miraban como náufragos que acaban de darse cuenta de que su bote salvavidas tenía una fuga. Finalmente Diego murmuró: «Mamá, creo que deberíamos hablar de esto más calmadamente. Quizás estamos tomando decisiones muy apresuradas». «Al contrario, hijo», respondí levantándome de la mesa. «Creo que ya esperamos demasiado tiempo. Mañana ustedes visitan las residencias que eligieron para mí, y yo visitaré los apartamentos que elegí para mí. Después podremos comparar opciones y tomar la mejor decisión para todos». Dejé la mesa sintiendo sus miradas perplejas, siguiéndome hasta mi habitación. Por primera vez en meses, había recuperado el control de la conversación y la situación. Mientras me preparaba para dormir, escuché voces agitadas en la sala. Natalia y Diego estaban teniendo una discusión urgente, probablemente recalculando toda su estrategia. Pero yo ya había ganado la primera batalla. Habían descubierto que su víctima pasiva se había convertido en una oponente activa. El domingo siguiente, Natalia volvió a invitar a sus padres, pero esta vez pude percibir la desesperación detrás de la convocatoria. Después de nuestra conversación sobre apartamentos, necesitaban refuerzos para su campaña de persuasión. Manuel y Carmen llegaron con la misma puntualidad de siempre, pero trajan consigo una carpeta aún más gruesa de folletos y una actitud más insistente que en la visita anterior. «Rosa, querida», comenzó Carmen incluso antes de sentarnos a la mesa. «Natalia nos contó que estás considerando opciones de vivienda. Qué maravilloso que estés abierta a cambios positivos. Hemos traído información adicional», añadió Manuel, palmeando su carpeta. «Residencias con programas especiales, descuentos por pronto pago, instalaciones renovadas». Natalia había preparado un almuerzo aún más elaborado que la vez anterior. Cordero asado, paella mixta, flan casero, un festín que contrastaba dramáticamente con la tensión que flotaba en el ambiente. Durante la comida, evitaron mencionar el tema directamente, pero pude sentir cómo todos los adultos esperaban el momento apropiado para lanzar su ofensiva coordinada. Fueron los niños quienes, sin saberlo, crearon la apertura perfecta. «Abuela», dijo Marcos mientras terminaba su segundo plato, «mamá dice que vas a mudarte a una casa especial para abuelitas y que nosotros también nos vamos a mudar», añadió Lucía con preocupación evidente. «¿Es verdad?». El silencio que siguió fue eléctrico. Todas las miradas se dirigieron hacia mí, esperando mi respuesta. Me levanté calmadamente de la mesa. «Niños, creo que es momento de que entiendan exactamente lo que está pasando aquí». Fui hasta mi habitación y regresé con la carpeta que había preparado meticulosamente durante las últimas semanas. Contenía todos los documentos legales, las escrituras, los certificados de propiedad y algo más. El contrato de venta firmado 3 días antes. «Marcos, Lucía, vengan aquí conmigo», les dije, abriendo la carpeta sobre la mesa del comedor. «Quiero mostrarles algunos papeles muy importantes». Los niños se acercaron curiosos, mientras los adultos permanecían en sus sillas con expresiones cada vez más tensas. «¿Ven este documento?», les pregunté señalando la escritura de la casa. «Este papel dice que esta casa pertenece a la abuela Rosa. Siempre ha sido mía, desde que papá era pequeño como ustedes». Marcos estudió el papel con la seriedad de sus 10 años. «Esta es tu casa, abuela. Completamente mía, mi amor. El abuelo Francisco y yo la compramos hace muchos años, trabajando muy duro para pagarla». Lucía tocó el papel como si fuera algo mágico. «Entonces nosotros vivíamos en la casa de la abuela». «Exactamente. Su papá y su mamá vinieron a vivir conmigo cuando ustedes eran muy pequeñitos, porque necesitaban ayuda. Y yo, como buena abuela, los invité a quedarse». Pude ver cómo Natalia se ponía cada vez más pálida, adivinando hacia dónde se dirigía mi explicación. «Pero ahora», continué sacando otro documento, «la abuela ha tomado una decisión muy importante. El papel que puse frente a los niños era el contrato de venta, con todas las firmas y sellos oficiales. La abuela vendió su casa. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila. Manuel se atragantó con el vino.
Carmen dejó caer su servilleta. Natalia se quedó boquiabierta. Y Diego pareció haber dejado de respirar. ¿Vendiste la casa?, murmuró Diego con voz estrangulada. Hace 3 días, respondí con serenidad absoluta. A una familia joven muy encantadora que necesita más espacio para sus hijos. Marcos, siempre perspicaz, preguntó: ¿Y cuándo se van a mudar los nuevos dueños? En 15 días, mi amor. Por eso sus papás necesitan encontrar dónde van a vivir muy rápidamente. Natalia finalmente encontró su voz. Rosa, no puedes haber hecho eso sin consultarnos. Vivimos aquí. La miré directamente a los ojos. Natalia, esta casa siempre fue mía. Nunca necesité consultar a nadie para venderla, porque ustedes nunca tuvieron derechos legales sobre mi propiedad. Manuel intentó intervenir con tono profesional. Rosa, una decisión tan importante debería haberse discutido en familia. Hay implicaciones legales, financieras. Tiene razón, Manuel, respondí mostrándole los documentos del abogado. Por eso consulté con un licenciado especializado, quien confirmó que tengo derecho absoluto a disponer de mi patrimonio, como considere conveniente. Carmen trató de apelar a mis emociones. Pero, Rosa, ¿dónde van a vivir los niños? ¿Has pensado en ellos? Por supuesto que he pensado en ellos, dije acariciando las cabezas de Marcos y Lucía. Pero también pensé en mí cuando ustedes planeaban meterme en un asilo sin consultarme. El silencio que siguió fue devastador. Nadie había esperado que yo supiera sobre sus planes secretos. Natalia intentó negar. ¿De qué hablas? Nunca hemos planeado... Natalia, la interrumpí sacando mi libreta de notas. El martes pasado hablaste por teléfono diciendo: métela en un asilo de una vez. Ya no aguanto más. El jueves anterior visitaste el hogar Los Álamos. El domingo fuiste a la residencia San José con una trabajadora social. Con cada detalle que mencionaba, su cara se ponía más roja de vergüenza y pánico. Además, continué dirigiéndome a todos los presentes, tengo documentadas las fechas de sus visitas a residencias geriátricas, las conversaciones sobre convencer a los nietos de que era lo mejor para la abuela, y los cálculos de cómo usar el dinero de la venta de mi casa para financiar mi internamiento. Diego intentó una última defensa. Mamá, solo queríamos lo mejor para ti. No, hijo, respondí con firmeza pero sin crueldad. Querían lo más cómodo para ustedes, y ahora lo van a tener. Total libertad para hacer sus vidas sin la carga de cuidar a la madre incómoda. Les mostré entonces el último documento. Con el dinero de la venta, compré este apartamento precioso con vista al parque. 2 habitaciones, 2 baños, completamente independiente. La realidad de la situación finalmente impactó a todos. No solo habían perdido su vivienda gratuita, sino que también habían perdido cualquier esperanza de controlar mi vida o mi dinero. Tienen 15 días para encontrar dónde vivir, concluí guardando mis documentos. La familia compradora necesita la casa para el 1 del próximo mes. Los siguientes minutos fueron un caos de voces superpuestas, reclamos, súplicas y acusaciones. Pero yo permanecí serena, porque por primera vez en años tenía control total sobre mi destino. Los días que siguieron a mi anuncio fueron un torbellino de actividad desesperada y conversaciones tensas que se extendían hasta altas horas de la madrugada. La realidad de tener solo 15 días para encontrar vivienda había transformado la dinámica familiar completamente. Diego salía cada mañana temprano con periódicos marcados y números de teléfono anotados en servilletas. Regresaba por las noches con expresión derrotada, murmurando cifras que evidentemente estaban muy por encima de lo que podían costear. 800 euros mensuales por un apartamento de 2 habitaciones en las afueras. Le escuché decir a Natalia una noche. Y piden 3 meses de depósito por adelantado. 800 euros, respondió ella con voz quebrada. Con mi sueldo y el tuyo, apenas cubrimos esa cantidad, sin contar comida, servicios,
gastos de los niños. Era fascinante observar cómo personas que habían vivido cómodamente sin pagar renta durante 3 años enfrentaban súbitamente la realidad económica que la mayoría de las familias conocía muy bien. Pero las tensiones financieras no eran nada comparado con el conflicto que se había desatado entre Natalia y sus propios padres. Manuel y Carmen regresaron 2 días después del anuncio, pero su actitud había cambiado radicalmente. Ya no venían como aliados conspirativos, sino como padres furiosos que acababan de descubrir que su hija había destruido la estabilidad familiar. ¡Natalia!, gritó Carmen apenas cruzó la puerta. «Explícanos cómo pudiste ser tan estúpida». «Mamá, yo no sabía que Rosa iba a...» «Por supuesto que no sabías», la interrumpió Manuel con una indignación que jamás le había visto. «¿Por qué no pensaste? Te enfocaste tanto en deshacerte de Rosa que nunca consideraste las consecuencias». La discusión que siguió fue brutal. Manuel y Carmen destrozaron cada aspecto del plan de Natalia, señalando la ingenuidad de creer que podrían manipular a alguien que había vivido 65 años y criado una familia. «Nosotros te apoyamos porque pensábamos que tenías una estrategia inteligente», continuó Carmen. «Pero resulta que no tenían ni siquiera un plan B. ¿Dónde van a vivir ahora?», preguntó Manuel. «¿Cómo van a mantener a los niños? ¿En qué estabas pensando cuando organizaste esta conspiración sin consultar las consecuencias?». Diego intentó defender a su esposa. «Don Manuel, todos estuvimos de acuerdo en que Rosa necesitaba cuidado especializado. No me vengas con mentiras, Diego». Lo cortó Manuel secamente. «Ustedes querían comodidad gratuita y deshacerse de responsabilidades. Y ahora miren dónde los dejó esa avaricia», Carmen añadió con amargura. «Nos hiciste cómplices de humillar a una mujer que les había dado techo y comida durante años. Nos sentirnos avergonzados de haber participado en esto». La humillación de Natalia era evidente. Sus propios padres, que habían sido entusiastas participantes en la campaña, ahora la culpaban completamente del desastre. Pero quienes más me preocupaban en medio de todo este caos eran Marcos y Lucía. Los niños habían quedado confundidos después de descubrir que sus padres les habían mentido sistemáticamente sobre la propiedad de la casa. Esa tarde, mientras sus padres discutían opciones de vivienda en la cocina, los dos vinieron a buscarme a mi habitación. «Abuela», comenzó Marcos con la seriedad que lo caracterizaba, «¿por qué mamá y papá nos dijeron que esta era nuestra casa?». Lucía se acurrucó junto a mí en la cama. «¿Por qué mintieron sobre que tú necesitabas ir a una casa especial?». Eran preguntas difíciles de responder, sin dañar más la relación entre los niños y sus padres, pero merecían honestidad apropiada para sus edades. «Mis amores», les expliqué abrazándolos, «a veces los adultos toman decisiones que creen correctas, pero no siempre consideran todos los sentimientos involucrados». «¿Pero por qué querían que te fueras?», insistió Marcos. «Creo que sus papás pensaron que sería más fácil para ellos manejar la casa sin tener que considerar las necesidades de la abuela. No es que no me quieran, sino que querían más libertad». Lucía levantó la vista. «¿Nosotros también vamos a tener que irnos?». «Sí, mi amor, pero van a estar con su papá y su mamá y podrán visitarme en mi nuevo apartamento cuando quieran. ¿Prometes que podremos verte?», preguntó Marcos con ojos preocupados. «Por supuesto. De hecho, mi apartamento nuevo tiene una habitación extra especialmente para cuando ustedes quieran quedarse conmigo». Esta promesa los tranquilizó visiblemente, pero también intensificó la presión sobre Diego y Natalia, que ahora sabían que yo mantendría contacto directo con sus hijos. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Diego encontró finalmente un apartamento que podían costear. 650 euros mensuales, 2 habitaciones pequeñas, en un barrio alejado del centro, sin ascensor, en un 3er piso. «Es temporal», se repetía Natalia como un mantra. «Solo hasta que encontremos algo mejor». Pero yo sabía
y creo que en el fondo ellos también lo sabían, que algo mejor requería ingresos que no tenían y estabilidad económica que habían perdido al apostar todo a vivir permanentemente gratis en mi casa. La ironía era perfecta. Mientras ellos luchaban por encontrar un techo digno, yo me preparaba para mudarme a un apartamento hermoso, completamente pagado, con vista al parque y todas las comodidades que había soñado. El día que firmaron el contrato de alquiler de su nuevo apartamento, Natalia lloró en silencio durante toda la cena. Diego permanecía en silencio, masticando lentamente, probablemente calculando cómo sus vidas habían cambiado tan drásticamente en menos de 2 semanas. Marcos y Lucía los observaban con la confusión típica de los niños que perciben que algo importante está roto en su mundo, pero no entienden completamente qué o por qué. Esa noche, escuché a Natalia sollozar en su habitación mientras Diego caminaba nerviosamente por el pasillo. Sus sueños de comodidad permanente se habían convertido en la pesadilla de la responsabilidad financiera repentina. Pero yo dormí tranquilamente, sabiendo que finalmente había recuperado el control de mi vida y mi dignidad. El día de la mudanza llegó con una puntualidad implacable. Había contratado una empresa profesional para transportar mis pertenencias al apartamento nuevo, mientras que Diego y Natalia se las arreglaban con un camión pequeño alquilado y la ayuda de 2 amigos de Diego que claramente preferían estar en cualquier otro lugar. Desde mi ventana observé cómo cargaban sus cosas con movimientos torpes y desesperados. Cajas mal empacadas, muebles envueltos en mantas viejas, bolsas de basura llenas de ropa. Todo el proceso gritaba improvisación y caos. Natalia dirigía la operación con histeria contenida, gritando instrucciones contradictorias. «Ten cuidado con esa caja. No, primero carga el sofá. Deja eso para después». Diego sudaba copiosamente mientras luchaba con un armario que claramente no cabía por la puerta del camión. Sus amigos intercambiaban miradas de «te debemos un favor muy grande» cada vez que él no los veía. Contrariamente, mis mudadores profesionales trabajaban con eficiencia silenciosa. Habían llegado a las 8 de la mañana, habían empacado expertamente mis pertenencias más valiosas y ahora cargaban todo con cuidado meticuloso. «Señora Rosa», me dijo el jefe de los mudadores, «sus cosas estarán en el apartamento nuevo antes del mediodía. ¿Quiere acompañarnos o llegará más tarde?» «Los acompaño», respondí, tomando mi bolso con los documentos importantes. No hay nada más que hacer aquí. Pero antes de irme quería despedirme apropiadamente de Marcos y Lucía, que habían observado toda la mañana con caras tristes y confundidas. «Vengan acá, mis amores», les dije arrodillándome para quedar a su altura. Los 2 corrieron hacia mí y me abrazaron fuertemente. Sentí sus cuerpecitos temblar con emociones que no sabían cómo expresar. «Abuela, ¿cuándo te vamos a ver otra vez?», preguntó Lucía con voz pequeñita. «Muy pronto, mi cielo. En cuanto sus papás se instalen en su nueva casa, pueden venir a conocer mi apartamento. Tiene una terraza donde podemos merendar viendo los árboles del parque». Marcos, siempre práctico, preguntó: «¿Y si papá y mamá no nos dejan ir?». La pregunta me partió el corazón porque evidenciaba que, incluso a su edad, había captado las tensiones adultas y las posibles consecuencias para él y su hermana. «Marcos, yo soy su abuela y ustedes son mis nietos. Esa relación no cambia por mudanzas o problemas entre adultos. Siempre van a ser bienvenidos en mi casa». Natalia se acercó, claramente nerviosa por la conversación. «Niños, vengan a despedirse. Tenemos que irnos ya». Era evidente que quería interrumpir este momento, probablemente temiendo que yo dijera algo que complicara más su situación. Pero yo tenía algo importante que comunicarles a los niños. «Marcos, Lucía, quiero que recuerden algo muy importante. Ustedes no tienen culpa de nada de lo que está pasando. Los adultos a veces tomamos decisiones difíciles, pero el amor entre abuelas y nietos nunca se rompe por mudanzas». Los abracé una vez más
memorizando el olor de sus cabellos y el peso de sus cuerpos contra el mío. No sabía cuándo los vería otra vez, pero quería que este recuerdo fuera positivo para ellos. Diego se acercó entonces, con expresión incómoda. «Mamá, nosotros... Esto no tiene que ser definitivo. Quizás cuando nos estabilicemos podamos...». Lo detuve con una mirada. «Diego, las decisiones ya están tomadas. Ustedes eligieron su camino cuando planearon internarme. Yo elegí el mío cuando decidí recuperar mi independencia». Hubo un momento de silencio pesado. Diego parecía querer decir algo más, pero no encontraba las palabras apropiadas. Natalia intentó un último recurso. «Rosa, los niños van a sufrir por esto. ¿No te importa su bienestar?». La pregunta era manipulativa, pero también revelatoria. Incluso en ese momento final, trataba de usar a los niños como herramientas emocionales. «Por supuesto que me importa su bienestar», respondí firmemente. «Por eso quiero que crezcan sabiendo que las personas mayores merecen respeto y dignidad. Quiero que aprendan que el amor verdadero no incluye manipulación ni traición». Tomé mis llaves de la mesa del comedor y se las entregué a Diego. «La familia nueva llegará mañana por la mañana. Asegúrense de dejar todo limpio». Caminé hacia la puerta donde me esperaban los mudadores, pero me detuve un momento para observar por última vez el espacio donde había vivido 30 años. La sala vacía se veía más pequeña sin mis muebles. Las paredes mostraban las marcas rectangulares donde habían colgado mis fotografías familiares. El piso tenía hendiduras donde se habían apoyado las patas de mi mecedora favorita durante décadas. Pero, extrañamente, no sentí nostalgia. Sentí liberación. Esta casa había sido mi hogar cuando Francisco vivía, cuando Diego era pequeño, cuando construíamos recuerdos felices juntos. Pero en los últimos años se había convertido en una prisión donde me sentía tolerada en lugar de querida. «¿Lista, señora Rosa?», preguntó el mudador. «Completamente lista», respondí, cerrando la puerta tras de mí. Durante el trayecto al apartamento nuevo, observé por la ventana del camión cómo la ciudad pasaba frente a mis ojos. Calles familiares se alejaban mientras nos dirigíamos hacia mi nueva zona, mi nueva vida, mi nueva libertad. Al llegar al edificio, el portero me saludó cordialmente. «Señora Rosa, bienvenida. Soy Andrés. Estaré aquí durante el día si necesita cualquier cosa». El ascensor funcionaba perfectamente. Mis llaves abrieron la puerta sin problemas. Y cuando entré a mi apartamento, la luz del sol inundaba el espacio a través de las ventanas que daban al parque. Los mudadores trabajaron eficientemente, ubicando cada mueble donde yo indicaba. En 3 horas, mi nuevo hogar estaba organizado y acogedor. Cuando se fueron, me preparé una taza de té y salí a la terraza. Desde ahí podía ver las copas de los árboles del parque, escuchar el sonido de los niños jugando, observar a las parejas mayores caminando tranquilamente por los senderos. Por primera vez en años, estaba completamente sola, pero no me sentía sola. Me sentía libre. 3 meses después de la mudanza, mi nueva rutina se había establecido perfectamente. Cada mañana desayunaba en mi terraza viendo el parque. Por las tardes leía en mi sillón favorito junto a la ventana. Y los fines de semana exploraba cafeterías y mercados del barrio que ahora conocía como la palma de mi mano. Elena había comenzado a visitarme regularmente y habíamos formado un pequeño club de lectura con 2 vecinas del edificio. Mercedes, una profesora jubilada del 5º piso, y Amparo, una viuda alegre del 2º. Nuestras reuniones semanales se habían convertido en el evento social más esperado de mi semana. Pero lo que más valoraba era la paz absoluta de tomar mis propias decisiones. Despertarme cuando quería, comer lo que se me antojara, decorar cada rincón según mi gusto, recibir visitas cuando me placiera. La libertad que había perdido gradualmente durante 3 años, ahora era completamente mía otra vez. Los nietos habían cumplido su promesa de visitarme. Marcos y Lucía venían cada 15 días, normalmente los sábados por la tarde.
Al principio Diego los traía con expresión incómoda y conversaciones forzadas, pero eventualmente comenzaron a venir solos en autobús, ya que mi apartamento estaba bien conectado al transporte público. Durante estas visitas cocinábamos juntos, hacíamos tareas en la mesa de la terraza, y ellos me contaban sobre su nueva escuela, sus amigos, sus adaptaciones al apartamento pequeño donde ahora vivían. Gradualmente, a través de comentarios inocentes de los niños, fui reconstruyendo cómo habían evolucionado las cosas para Diego y Natalia. «Papá llega muy tarde del trabajo ahora», me contó Marcos durante una de sus visitas. «Dice que tiene que hacer horas extras para pagar todas las cuentas», Lucía añadió. «Y mamá está siempre preocupada. Cuenta el dinero muchas veces y suspira mucho». Era evidente que la realidad económica de mantener un hogar independiente había impactado brutalmente sus vidas. Después de 3 años de gastos mínimos, enfrentar renta, servicios, alimentación y gastos escolares con sus ingresos regulares había creado una presión financiera constante. Pero lo que más me llamó la atención fueron los comentarios sobre las peleas. «Anoche papá y mamá discutieron otra vez», confesó Marcos con tristeza, durante una tarde de lluvia que pasamos jugando cartas. «Papá le gritó a mamá que todo esto era culpa de ella». «¿Qué le decía exactamente?», pregunté con cuidado, sin querer presionar, pero sí entender. Que mamá había arruinado todo con sus planes tontos y que ahora no tenían dinero para nada. Respondió Lucía con la honestidad brutal de los 8 años. Las piezas del rompecabezas se completaban. El estrés financiero había destrozado la armonía conyugal. Diego culpaba a Natalia por haber orquestado la conspiración que finalmente destruyó su comodidad económica, mientras que ella probablemente lo culpaba a él por no haber previsto las consecuencias. Un jueves por la tarde, mientras organizaba mis libros en la estantería nueva, sonó el timbre. Era extraño porque no esperaba visitas, y el portero normalmente anunciaba a cualquier persona que viniera a verme. Abrí la puerta y encontré a Diego parado en el pasillo, con ojeras profundas, ropa arrugada y una expresión de derrota total. «Hola, mamá», murmuró sin atreverse a mirarme directamente. «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». Lo invité a entrar. Le serví café y esperé a que encontrara las palabras apropiadas. Durante 10 minutos permanecimos en silencio, incómodo, mientras él observaba mi apartamento con expresión melancólica. «Se ve hermoso aquí», dijo finalmente. «Muy tuyo». «Gracias, hijo. ¿Cómo están los niños?» «Bien, adaptándose. La nueva escuela les gusta, aunque está más lejos». Hizo una pausa larga. «Mamá, vengo a pedirte disculpas». Las palabras salieron atropelladas, como si las hubiera ensayado mentalmente durante el camino. «Tienes razón en todo. Fuimos egoístas, manipuladores, ingratos. Yo sabía lo que Natalia estaba planeando, y no la detuve porque me convencía de que sería más fácil para nosotros». Continuó con voz quebrada. «Vivimos 3 años gratis en tu casa, comiendo tu comida, usando tus servicios, mientras planeábamos deshacernos de ti. Fue horrible, mamá. Y ahora todo se desmoronó». «¿Qué pasó exactamente, Diego?» «Natalia y yo nos vamos a divorciar. No podemos soportar la presión, las peleas constantes, los reproches mutuos. Cada uno culpa al otro por haber perdido la vida cómoda que teníamos contigo». No me sorprendió la noticia. Era la consecuencia lógica de una relación que había estado basada en beneficios compartidos, en lugar de amor genuino. «¿Y qué necesitas de mí?», pregunté, aunque intuía la respuesta. Diego respiró profundamente. «Necesito ayuda económica, mamá. El alquiler, los gastos, la manutención de los niños. No puedo con todo solo. Pensé que quizás podrías prestarme algo de dinero de la venta de la casa». Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. No venía solo a pedir perdón, sino también a solicitar rescate financiero. Me levanté y fui hasta la ventana que daba al parque.
Observé a las familias paseando tranquilamente, a los niños jugando, a las parejas mayores alimentando palomas en las bancas. Diego, dije sin voltearme, cuando ustedes planeaban internarme en un asilo, ¿se preocuparon por mi bienestar económico? ¿Calcularon si yo tendría suficiente dinero para ser feliz? Mamá, eso es diferente. No, no es diferente. Lo interrumpí volteando para mirarlo directamente. Ustedes planearon usar mi dinero para deshacerse de mí. Ahora quieren usar mi dinero para rescatarlos de las consecuencias de sus decisiones. El silencio se extendió mientras Diego procesaba la lógica implacable de mi posición. No voy a darte dinero, hijo. Ustedes tomaron decisiones adultas. Ahora enfrentan consecuencias adultas. Yo viví 65 años aprendiendo a resolver mis propios problemas. Y es momento de que tú hagas lo mismo. Diego se desplomó en el sofá. Mamá, no sé cómo voy a salir adelante. De la misma manera que millones de personas lo hacen cada día. Trabajando, siendo responsable, tomando decisiones inteligentes en lugar de buscar atajos a costa de otros. Antes de irse, Diego hizo un último intento. ¿Y los nietos? ¿Ellos no merecen que su abuela los ayude? Los nietos son bienvenidos aquí siempre. Pero ayudarlos significa enseñarles que el respeto y la dignidad no son negociables. No rescatar a sus padres de las consecuencias de sus malas decisiones. Cuando Diego se fue, me senté en mi terraza con una taza de té y reflexioné sobre todo el camino recorrido. Había demostrado que a los 65 años no era una víctima indefensa. Había enseñado que el amor sin respeto no es amor verdadero. Había probado que nunca es tarde para reclamar la dignidad y la felicidad. La venganza más dulce, descubrí, era vivir bien, y yo estaba viviendo extraordinariamente.